Bienvenidos a nuestro estudio bíblico escatológico. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Esta es Comunidad de Gracia. Este es su servidor, el pastor William Reyes. Este es nuestro estudio número 6. Ya empezamos a estudiar las 7 iglesias del Apocalipsis y hoy vamos a meditar sobre la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Recordando que el libro de Apocalipsis se escribió para animar a una iglesia perseguida, a una iglesia quizás que se desanimaba porque no se cumplía la promesa del retorno de Cristo, y el Espíritu Santo a través del libro de Apocalipsis ha querido animar a la iglesia de todos los tiempos, recordándole la promesa de que Cristo volverá, por lo cual nos llama a vivir vidas agradables a Dios, que seamos fieles hasta el final, para que obtengamos así el galardón de la vida eterna. Entonces, recuerden, el libro de Apocalipsis no es un libro misterioso, un libro que está cerrado para la iglesia, claro, por la naturaleza del la literatura apocalíptica. Hay muchas figuras, muchas cosas que necesitan ser interpretadas en Apocalipsis, y por eso hay muchas posiciones, algunas serias que vale la pena estudiarlas. Hay otras posiciones que ni vale la pena que las estudiemos, no son nada serias. Y estamos estudiando el libro de Apocalipsis desde la perspectiva que es para los creyentes. Hay una esperanza gloriosa, que Cristo viene, que Cristo es el vencedor, que Cristo reinará y su iglesia y los suyos serán reivindicados y también reinarán juntamente con Cristo, y Él volverá con poder y gloria. Y se le da el título en Apocalipsis, dentro de los muchos títulos que le da al Verbo, a Cristo, a nuestro amado Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así pues, acompáñeme hoy, sea usted bienvenido. A los que vean luego este video, esta grabación, espero que el Señor nos hable, el Señor nos bendiga a través de su palabra, que nuestro entendimiento sea abierto, y no pretendo con este estudio revisar todo el aspecto histórico, ver todas las interpretaciones, sino voy a tomar lo que considero yo el aspecto más importante para que obtengamos lecciones de vida a través de este estudio bíblico. Amén. Entonces, ahí vamos, con la ayuda del Señor, las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera vez que yo enseñé de las 7 iglesias del Apocalipsis tendría unos 19, 20 años. Veo cómo he crecido en conocimiento. Es la parte quizás la parte del Apocalipsis que más he leído, más he estudiado y que más he compartido. O sea, lo he compartido varias veces, lo de las 7 iglesias. Estoy bastante familiarizado con el tema, con los aspectos históricos, y ahora al volver a repasar, al volver a estudiar, me recuerdo cuando era un jovencito y mi anhelo era predicar y enseñar la palabra del Señor, y un grupo de jóvenes nos sentaron en una mesa redonda a dar un estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis. Hoy me estaba acordando de eso, y es un gran privilegio ser un maestro de la palabra del Señor. Ahora, ahí en pantalla usted va a ver que tenemos que recordar esto, que es Cristo ejerciendo su sacerdocio en medio de los 7 candeleros, y cada candelero tiene lámpara o lámparas. Las iglesias no son las lámparas, sino los candeleros, los stands, ¿okay?, para soportar la lámpara o lámparas de luz, que sería la revelación, sería la presencia de Dios, la unción del Espíritu Santo. Todo eso podría significar ese fuego y esa luz que emana de las lámparas. Y ahí ve usted, se supone que es el Señor Jesús vestido de blanco,
con un cinturón de oro, que tiene las estrellas, 7 estrellas en su mano. Esto está en Apocalipsis 1, 2 y 3. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y el mismo capítulo 1 nos da el significado, la interpretación, que son las 7 iglesias a que van dirigidas estas 7 cartas que estamos estudiando, que las encontramos en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Versículo 13, del capítulo 1. Y en medio de los 7 candeleros, eso es lo importante, que en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y hablamos de esto, usted tiene que recordar, es el título que se le da a aquel personaje en el libro de Daniel, en el capítulo 7, uno semejante al Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos que el Señor Jesús se refería una y otra vez a sí mismo como el Hijo del Hombre. Es un título mesiánico, porque Él no vino como ángel, y Él no va a regresar como ángel, sino Él vino como un hombre, en una humanidad, en humildad, pero Él regresará como hombre, pero un hombre glorioso. Por eso es como el Hijo del Hombre. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es una ropa sacerdotal. Y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí lo tiene usted. La imagen son 7 iglesias. Esto se lo... imágenes las he puesto durante estos estudios. Ahí está Patmos, si usted mira ahí en su pantalla, no sé qué está usted utilizando, pero ahí mira usted un puntito, es una isla, ¿verdad? Y ahí está el circuito como la hoja de un reloj. Y ahí está el número 1, Éfeso, número 2, Esmirna, y número 3, Pérgamo. Que Pérgamo era una ciudad muy importante en la provincia romana de Asia Menor, una de las ciudades más importantes comercialmente, culturalmente. Había una presencia imperial romana muy fuerte, habían tropas romanas ahí, era gobernado directamente por un procónsul romano. Entonces la presencia del Estado en Pérgamo era muy fuerte. Y encontramos que Pérgamo es la iglesia que está frente al Estado. El Estado. Le voy a poner la siguiente para explicarle mejor. Ahí lo tiene usted. Éfeso es la iglesia ortodoxa, ya la estudiamos, pero que ha perdido no el amor, sino el primer amor. Esmirna, la iglesia perseguida de todos los tiempos, la del primer siglo, segundo siglo y la de este siglo. Mencionamos ahora mismo en China, está muy fuerte la persecución de la iglesia. En Norcorea, no se diga, en países musulmanes, ¿verdad? Y en diferentes tipos de persecuciones. Algunos hasta la muerte, otros cárceles y otros solo es un bullying, ¿verdad? Pero la iglesia de Pérgamo puede ser que represente a la iglesia frente al Estado, frente a la imposición, al careo del Estado. Siempre los estados tienen una filosofía y a veces la tratan de imponer sobre la iglesia. Por ejemplo, un estado comunista va a tratar de imponer su ideología comunista en la iglesia y va a prohibir la iglesia, o si no, va a obligar a la iglesia a que mezcle las doctrinas bíblicas con la filosofía comunista. Y eso es lo que está pasando en China. No solo prohíben nuevas iglesias, no solo han destruido pueblos, sino el gobierno, el Estado pretende tener un control sobre las iglesias y pretende hacer una mezcla de lo bíblico con lo cultural chino y el comunismo. Y eso es lo que está tratando de hacer ahora mismo el Estado chino. Entonces es la iglesia en frente a la fuerza, a la ideología, a la imposición de las ideas del Estado. Amén. Sigamos aquí con la siguiente y vamos a ver qué dice. Bueno, el primer versículo
Se me olvidaba, hermanos, disculpen si me acompaña a la lectura y luego así lo empezamos a estudiar, a comentar. Es del versículo 12, capítulo 2, al 17. Yo copié en las notas, en lo que va a ver usted en pantalla, usted creo que la nueva traducción viviente, nueva versión internacional. Se me fue porque usualmente uso la Reina Valera, pero lo voy a leer de la Reina Valera. Apocalipsis 2, capítulo 12 al 17. Estamos con el mensaje a Pérgamo. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras. A todas las iglesias les dice el Señor, yo conozco tus obras. Como iglesia de Jesucristo, como comunidad de gracia, el Señor conoce nuestras obras. Pero también como individuos, como creyentes, el Señor Jesús conoce nuestras obras. Y si estuviéramos más conscientes de esto, hermanos, nuestras obras serían mejores que las primeras obras. Trabajaríamos más, nos esforzaríamos más en la obra del Señor, no por obligación, sino por amor, porque nuestro deseo es agradar a aquel que nos amó. Entonces, yo conozco tus obras y dónde moras. Era un lugar muy difícil, una ciudad donde la presencia del Estado era muy fuerte, donde está el trono de Satanás. Y vamos a ver qué implicaciones tiene esta expresión, porque se le dice así, donde está el trono de Satanás. ¿Será que Satanás tenía ahí su trono, vivía en Pérgamo? ¿O es un lenguaje figurativo? Yo más creo que es un lenguaje figurativo a algo que vamos a explicar. Y dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, a pesar de la presencia, de la imposición del Estado. No ha negado el nombre de Cristo, no ha negado al Señor Jesús, ha mantenido su fe. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. A eso los estados hacen una persecución y matan a alguien o encarcelan a alguien para intimidar a los demás, para hacer cambiar a los demás su manera de pensar, para que se rindan. El Estado siempre usa el miedo. Satanás es una herramienta que usa el miedo. Por eso el amor, el perfecto amor de Dios, echa fuera todo temor. A pesar de esto, a pesar de que habían tenido un mártir entre ellos que nos da el nombre, no sabemos nada más de Antipas, no nos da la historia ninguna otra referencia, pero fue un mártir, fue muerto por el Estado. Y a pesar de esto, no se amedrentaron, sino siguieron guardando el testimonio de Cristo. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Otras hacen el énfasis, mire, donde mora Satanás. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Fornicación es inmoralidad sexual. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, que siempre el Señor nos hace un llamado al arrepentimiento. A las iglesias donde hay una crítica, donde hay un reproche, el Señor las llama al arrepentimiento. Por eso la vida del cristiano es una vida de un arrepentimiento constante. Pues si no vendré a ti pronto, recuerdes, ese pronto puede significar dos cosas: que viene muy pronto en tiempo, en unos pocos días, o también pronto puede significar que vendrá, no se sabe cuándo, pero vendrá súbitamente, y cuando Él venga lo que va a hacer, lo va a hacer rápido. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con esa espada de 2 filos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré de comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, un tipo de identificación.
y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ok, vamos entonces a comentar. Vamos a comenzar desde el versículo 12. Ahí tiene. Siempre se recuerda que hay un orden, hay una estructura. Primero la orden de escribir y la identificación de Cristo con aquella visión del capítulo 1 que tiene el título de la visión del Hijo del Hombre. Ahí está, Apocalipsis 2:12. Escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. La orden de escribir, recuerda, es un dictado directo de parte de Dios a las iglesias. ¿Cómo se está identificando Cristo? Conforme a la visión del capítulo 1. Mire ahí, Apocalipsis 1:16. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Bueno, ¿cómo se identifica? Se identifica como el que tiene una espada de doble filo en su boca. Ahora mire, en Apocalipsis 19:15 encontramos una explicación de esa espada. Esa espada es para hacer juicios, representa los juicios de Cristo, los juicios que ejerce Cristo. Y cuando le dice, está ahí, Apocalipsis 19:15, de su boca sale una espada aguda, hablando de Cristo, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Ya no vendrá montado en un pollino, ya no vendrá humildemente como aquel predicador de Nazaret, como el carpintero, como el hijo de María José. No, como el Rey de Reyes y Señor de Señores, a gobernar con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. O sea, esa espada de 2 filos es una referencia a cuando Cristo ejerce su juicio. Versículo 13 comienza el reconocimiento o el elogio a esta iglesia. Igual que en Éfeso, esta iglesia tiene muchas cualidades positivas de las cuales nosotros deberíamos de aprender. Por ejemplo, la cualidad, entre las cualidades de la iglesia de Éfeso es que era una iglesia ortodoxa, una iglesia celosa de la sana doctrina, que trabajaba, otra cosa, que trabajaba hasta el cansancio, que sufría por amor del nombre de Cristo, que tenía aguante. Y ahora esta iglesia, mire, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. La Reina Valera dice, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás. O sea, era difícil ser cristiano en esa ciudad. Si era difícil ser cristiano en el primer siglo, en el Imperio Romano, en las ciudades principales, en las ciudades donde había la presencia imperial, donde había procónsules, era aún más difícil. No así en las ciudades secundarias o pueblos pequeños, era más fácil ejercer la fe cristiana. Pero en una ciudad tan importante como Pérgamo era muy difícil debido a la presencia del poder imperial. Yo sé que vives donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, ¿has permanecido leal? La Reina Valera dice, ¿y no has negado mi fe? ¿Has sido leal? ¿Has sido fiel a mi nombre? Te rehusas a negarme aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Ahora, 3 cosas bien importantes. En primer lugar, esta ciudad tenía muchos templos y la adoración a muchos dioses, porque era una ciudad muy importante que llegó en un momento a ser la ciudad principal, la ciudad capital de la provincia de Asia. Uno es que ahí estaba el altar de Zeus, que era monumental, y siempre se relacionaba a Zeus sentado en un trono, porque él era el rey de todos los demás dioses paganos. Todos los demás
dioses del panteón griego. Mientras que Zeus era para los griegos, el equivalente romano era el dios Júpiter. Entonces ahí estaba el altar de Zeus. Luego le voy a poner yo una gráfica para que mire cómo es ese altar de Zeus. Culto al emperador. Fue la primera ciudad de Roma donde se dedicó un templo a un emperador romano. Y el primer emperador romano fue Augusto César, el sobrino de Julio César. Y aquí en Asia, en toda Asia, fue la primera ciudad donde se erigió un templo dedicado a Augusto César. Y una de las maneras en que un ciudadano, en que alguien que vivía en Roma debía mostrar su fidelidad al emperador, su fidelidad al Estado, era la adoración al César. Había una estatua del César, una imagen del César, y el que negaba la fe cristiana, para demostrar que era fiel y que el Kaiser, el Señor, el Kairos, era César y no Cristo, entonces tenía que venir y tenía que quemar incienso, hacerle cierto homenaje a la imagen del emperador. Generalmente era un busto del emperador que va más o menos ahí, sí que del busto, del pecho hacia arriba, donde estaba la cabeza, la cara del emperador romano. O sea, entonces, siendo una ciudad tan importante, una ciudad imperial, con mucha presencia del poder romano, era obligatorio para los ciudadanos de aquella ciudad que hicieran homenaje al César, y si se negaban, entonces a veces habían multas, a veces eran encarcelados, y en el caso de Antipas pudo haber sido que se negó a esta adoración, se negó él a no rendirle culto a César, y posiblemente por eso fue ejecutado como para que los demás creyentes de esta ciudad tuvieran temor y desistieran de sus creencias cristianas y vinieran, negaran su fe. ¿Cómo negaban su fe? Pues algunas veces maldiciendo a Cristo, y junto con eso rindiéndole homenaje, quemando el incienso al busto del emperador romano. Pero otra cosa muy importante era que en esta ciudad había un culto a Esculapio. ¿Quién era este Esculapio? Era un dios al que se decía que era un dios que sanaba. Había un centro de sanidad, un templo que era un centro de sanidad, donde había un culto a las serpientes, y se le atribuía a las serpientes ciertas cualidades que hacían que la gente sanara. Entonces venía no solo gente de Pérgamo, venía gente de muchas partes de Asia Menor y del Imperio Romano a este lugar. Algo así como cuando dicen, miren, se apareció allá la imagen, o vaya a aquel lugar porque es milagroso, porque ahí se apareció, o vaya a estas aguas que son milagrosas. Así iba la gente. Era un culto muy raro, porque en ese templo tenían serpientes y se adoraba a las serpientes. Entonces, por estas tres razones, puede ser que se esté usando el término el trono de Satanás o la ciudad de Satanás. Mire usted aquí, esto está ahora en un museo en Berlín. Le puse una foto con personas para que mire el tamaño. Esta era la entrada del altar a Zeus. Solo la entrada a ese gran templo. Mire, es majestuoso, es monumental, y ese es el conocido como el altar de Zeus o el trono de Zeus. Mire el símbolo de Esculapio. Este se le llama el bastón de Esculapio. Un bastón y una serpiente enrollada en ese bastón, y de ahí se deriva ahora el símbolo moderno de la medicina. Ahora, importante, porque le dices, ¿has permanecido leal o fiel a mi nombre, a pesar
de que vives, yo sé dónde moras, que es muy difícil ahí ser creyente, que hay mucha presión de parte del Estado, pero a pesar de esto, tú has mostrado tu fidelidad. Ojalá, hermanos, que en aquel tiempo de las persecuciones romanas, como vimos la iglesia anterior, la iglesia de Esmirna, que era la iglesia perseguida, la iglesia sufriente, representa a la iglesia sufriente y perseguida de todos los tiempos. Esta iglesia de Pérgamo representa a la iglesia que se enfrenta al poder del Estado, a la presión del Estado, y que también le puede costar la vida, cárcel o pérdidas financieras al creyente. Y es que la persecución es una prueba de la fe y se manifiesta quién, ahí se manifestaba quién es el verdadero creyente, quién es el que está dispuesto a dar su vida por Cristo porque sabe que esta vida es pasajera y tiene en vista a vista la gloria eterna y menosprecia su vida por su Señor, lo ama y no está dispuesto a negar su fe. Comparémonos qué tipo de cristianos, de creyentes somos. A veces un problemita nos frustra, cuestionamos nuestra fe, decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué, Señor? Y dejamos de buscar del Señor. Hay gente que deja de ir a la iglesia por cualquier situación, simplemente porque no se siente bien, quizás el pastor no es amoroso, o los hermanos no son amorosos, o tuvo problemas con un hermano. Pueden ver 1000 razones. Pero la verdad es que si nuestros ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, no vamos a dejar de seguir a Cristo. Y no vamos a negar nuestra fe. Y no vamos a dejar de tener comunión con nuestro Señor. ¿Se imagina usted si viniera la persecución? Ahorita tuvimos una temporada en que no nos podíamos reunir, ninguna iglesia, en cada estado es un poco diferente y en cada país es un poco diferente. Y por esta situación hay mucha gente que se desconectó de la iglesia, de su relación con Dios. Lo más probable es que aún no hayan nacido de nuevo, aún no hayan tenido una verdadera conversión, sino solo estén convencidos, pero no convertidos. ¿Qué pasaría, póngase usted, si usted tuviera que enfrentar, qué pasaría si yo tuviera que enfrentar la persecución, o yo tuviera que enfrentar al Estado por mi fe? Ahí sería probada nuestra fe. Continuemos. Ahí esto lo último que vimos. Has permanecido leal a mi nombre, la fidelidad. Ahora es la crítica o el reproche. O sea, si tienen cosas positivas, a pesar de la presión del Estado, de Roma, a pesar de los que ahí están muchos cultos, muchos dioses, y sobresale Zeus, que es el rey de todos los dioses, padre y rey de todos los dioses griegos, o sea, el dios principal. Le mostré yo una gráfica de cómo era la entrada al altar de Zeus, era inmenso. Estaba el culto a este personaje raro de Esculapio. Demostré también el bastón de Esculapio, la creencia que había, y era en griego es la misma palabra para sanador y salvador. O sea, Esculapio era llamado el Salvador. El culto al emperador, que era obligatorio. Sin embargo, esta iglesia permaneció fiel. Pero siempre hay un pero, o como se dice comúnmente, un pelo en la sopa. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Bueno, tengo 14, pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. La Reina Valera dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Ese era el problema. Retenían una falsa doctrina. Ve qué importante es
retener una doctrina sana, una doctrina bíblica, una doctrina centrocrística, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los hijos. Esto fue, lo vamos a comentar, pero este fue un evento que sucedió allá en el Antiguo Testamento, al entrar, a punto de entrar el pueblo de Israel a tomar posesión de la tierra prometida. A comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí la Nueva Traducción Viviente esa fornicación lo traduce y cometer pecado sexual. Entonces miremos las enseñanzas de Balaam. Esa es una enseñanza que hace, y casi toda doctrina falsa lo que hace es hace tropezar al pueblo de Dios. Y esta en particular los llevaba hacia la idolatría y la inmoralidad sexual. Ahora aquí está más o menos lo que pasó en Números, usted lo tiene en pantalla, 25, capítulo 25, verso 1, 2 y 3. Moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. O sea, vio atractivas, quizás por la manera de vestir. Las moabitas eran muy guapas, quizás las israelitas, las judías, muy recatadas, no mostraban sus cuerpos, mientras que las otras posiblemente eran sensuales, su manera de vestir, su manera de conducirse. Recuérdense que muchos pueblos también tenían en sus templos una prostitución, ¿verdad? Eran sacerdotisas que visitaban los hombres, y lo que había ahí era una prostitución. Bueno, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Estaba mezclada la fornicación, el adulterio, la inmoralidad sexual con la idolatría. Una cosa llevaba a la otra, o van de la mano. Y no siempre, pero muchas veces el falso profeta es un amador del dinero, porque Balaam hizo esto por amor al dinero, por recibir un pago. Pero mire lo que hicieron los hijos de Israel, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Mire la información que nos da Números 31:16. He aquí, por consejo de Balaam, que era un falso profeta, pagado por Balac, que era el rey de Moab, que quería que Balaam maldijera a los hijos de Israel, pero no pudo, porque el hombre no puede maldecir lo que Dios ya bendijo. Pero sí encontró un tropiezo: la fornicación y la idolatría, la inmoralidad sexual. Por eso que el Señor nos guarde de toda inmoralidad sexual y de toda idolatría. Y aquí, por consejo de Balaam, Números 31:16, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen, que pecaren, que se rebelaran contra Jehová en lo tocante a Baal Peor. Era un lugar donde había un culto a Baal, era un dios, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Tenemos que cuidarnos de las falsas doctrinas, que a veces son muy sutiles, de los falsos maestros, que a veces son muy sutiles. Un falso maestro va, como dice la palabra, va a venir vestido, es un lobo vestido de oveja. Se va a parar en un púlpito, va a usar una Biblia, porque de qué otra manera puede engañar. Va a parecer que es un verdadero, pero por su doctrina y por sus frutos, por su manera de vivir, vamos a ver que es un falso. Regularmente los falsos profetas aman el dinero y andan en inmoralidad sexual. Una u otra, o las dos cosas. Lo otro es los nicolaitas. No se sabe con certeza cuál era la doctrina de este grupo.
Hay unos que dicen que los nicolaitas eran los que guardaban la doctrina de Balaam. ¿Verdad? Otros quieren, toman el nombre porque Nicolaita, Nico quiere decir victorioso y laita significa pueblo, o sea, los victoriosos sobre el pueblo, y sacan conclusiones, pero no se sabe con certeza, la palabra no nos dice más sobre ellos, e históricamente no tenemos una información que sea contundente, ¿verdad? Pero ya vemos que la iglesia de Éfeso, le dicen Apocalipsis, leamos Apocalipsis 2.15 primero, que es la iglesia de Pérgamo, le dice, no solo toleraban a los de la doctrina de Balaam, sino que también, de modo parecido entre ustedes, hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Es como lo traduce la versión, creo que es la Nueva Traducción Viviente. Pero la Reina Valera dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Ahora, le mencionaba Éfeso, porque en la iglesia de Éfeso, ahí lo tiene en pantalla, en el 2.6 dice, pero tienes esto a tu favor, odia las obras malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. ¿Por qué en Éfeso? Por su sana doctrina. Eran muy ortodoxos, tenían una muy buena, de tal manera que doctrinalmente no les metían gol. Por eso es importante la doctrina, la sana doctrina, ¿verdad? Lo que en Éfeso aborrecía, y lo aborrecía a Dios, ya en Pérgamo estaban ahí ellos tranquilos, permitían ellos a este grupo que enseñaran su doctrina. Y lo que era para la iglesia de Éfeso las obras de los nicolaitas, que esta traducción la traduce como obras malvadas, la que está en pantalla, la Reina Valera solo dice, pero tienes esto, estoy en Apocalipsis 2.6, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo aborrezco. Mire la conexión entre obras, lo que se hace, nuestra conducta, con la doctrina, está conectado. Porque ya en Pérgamo, en el 2.15, ya dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. O sea, la doctrina tiene que ver con nuestra conducta, con nuestras obras. Ahí le puse yo, mire, la idolatría, adulterio espiritual, inmoralidad sexual, a veces son usados en la Biblia como sinónimos. A veces la idolatría es un sinónimo de adulterio espiritual. Y otras veces es un sinónimo de inmoralidad sexual. O sea, van tomadas de las manos la idolatría de la inmoralidad sexual. Entonces, ¿cuál era el problema? En que permitía grupos con doctrinas que no le agradaban a Dios, que le eran tropiezo al pueblo, que lo llevaban al libertinaje. Pablo nos llama, si bien recuerdo, el apóstol Pablo, a que no usemos nuestra libertad como libertinaje, pues hemos sido liberados del pecado, ya no nos debemos al pecado ni al mundo. Ahora, en el verso 16, es un llamado al arrepentimiento y una advertencia. Voy a leer la Reina Valera, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto. Nuevamente ese pronto, recuerde, puede significar voy a venir dentro de unos pocos días, o si no, cuando venga lo que voy a hacer, lo voy a hacer rápido, lo voy a hacer prontamente. Cualquiera de las dos interpretaciones son válidas. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. O sea, voy a traer mi juicio. ¿Contra quiénes? Contra este grupo o estos dos grupos. Los que sostenían la doctrina de Balaam, que por amor al dinero había puesto tropiezo a los hijos de Israel, llevándolos a la idolatría, y juntamente a la idolatría con la inmoralidad sexual. Y también tenían a los nicolaitas, cuyas obras nos habla la palabra en la iglesia de Éfeso, en el versículo 6 del capítulo 2, que aborrecía las obras de los nicolaitas. Vaya usted,
qué tipo de obras, inmoralidad, qué tipo de doctrinas raras llevaban a la iglesia, que el Señor aborrecía sus obras y obviamente aborrecía su doctrina, una doctrina antibíblica. Dice que traerá juicio repentino, vendré a ti pronto. Nos está hablando de un juicio repentino. Mire lo que dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es bueno, Dios es compasivo, Dios es un Dios de amor, pero Dios también es fuego consumidor. El Señor de Génesis, Apocalipsis se revela también como un Dios de juicios. Y realmente, hermanos, tomemos esta escritura que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También la palabra nos dice que no temamos al que puede matar nuestro cuerpo, sino aquel que puede echar nuestro cuerpo y nuestra alma al infierno. Y ese es Dios, a Él es que debemos de temer, pero no como temen los demonios, porque dicen que los demonios creen y tiemblan, pero no creen para arrepentimiento, no se pueden convertir a Cristo, a Dios. Ellos ya están condenados, solo están esperando, ya la sentencia está puesta, solo falta el momento en que se ejecute el juicio sobre ellos. Entonces dice así la palabra, que los demonios creen y tiemblan. Entonces nosotros debemos creer, pero para salvación, para vivir vidas santas, para vivir una vida de arrepentimiento, para tener frutos dignos de arrepentimiento, como predicaba Juan el Bautista. Y ahora la promesa. O sea, ya hemos visto la orden de escribir, la identificación de Cristo como el que tiene la espada aguda de 2 filos en su boca, el reconocimiento o elogio que habían sido fieles a pesar de vivir o de morar donde está el trono de Satanás, y vimos que posiblemente se debía que, además de todos los templos y todos los cultos que había en esa ciudad, se destacaba el culto a Zeus, donde había un gran templo y el altar de Zeus, que está en un museo en Berlín, la entrada, el culto al emperador romano, que fue la primera ciudad de Asia, donde se instauró y donde se dedicó un templo al primer emperador romano, a Augusto César, y el culto a Esculapio, que era un culto a las serpientes, donde se les atribuía propiedades de sanidad a esta deidad que era representada por serpientes. Ya vimos la crítica o reproche porque tenían ahí a los que, como Balaam, ponían tropiezo al pueblo de Israel, llevándolos a la idolatría y a la fornicación, que muy probable es la inmoralidad sexual. Y también tenían ahí a los nicolaitas. Ya vimos el llamado al arrepentimiento: arrepiéntete, porque si no vendré a ti pronto o de repente y pelearé contra ellos con la espada, o sea, traeré juicio. O sea, el arrepentimiento y la advertencia. Ahora vamos a la promesa. Apocalipsis 2:17 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy leyendo la Reina Valera 1960. Al que venciere, hablamos el jueves pasado quiénes son vencedores de acuerdo a la palabra de Dios. Todo vencedor es el verdadero creyente, el que obtiene la vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Y cómo sabemos que es un verdadero creyente? Porque no claudica, porque no regresa al mundo, porque permanece hasta el final, porque el Espíritu Santo mora en él y lo lleva a toda verdad, permanece fiel a Dios. No quiere decir que es impecable, no quiere decir que no tropiece, pero caerá 7 veces el justo y el Señor tendrá misericordia de él. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, ni aquel que lo recibe. Entonces recibe 2 promesas: un maná escondido en el cielo y una piedra o una piedrecita blanca. Entonces el maná escondido en el cielo puede referirse a un compañerismo especial, estrecho, de que el creyente por la eternidad va a gozar
del compañerismo de Cristo Jesús. Porque el Señor prometió: donde yo esté, vosotros estaréis. Amén. Donde el Señor esté, ahí estarán sus discípulos. Juan 6:51, yo soy el pan vivo. Y el contexto es que están hablando del maná. Entonces, en otras palabras, cuando en Juan 6 el Señor está diciendo: yo soy, así como, sí, el maná descendió de este cielo que ustedes ven, pero no, yo vengo de un cielo más alto. Y este que descendió, yo soy el pan que descendió, o sea, yo soy el verdadero maná. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Esto es apropiarse del sacrificio de Cristo. Ese es un lenguaje que está usando el Señor Jesús figurativamente. Del que comiere de mi carne es el que se está apropiando del sacrificio y en fe cree y obtiene perdón de pecados, puesta su vista en el sacrificio de Cristo Jesús. Entonces el maná escondido en el cielo muy probablemente es esa relación, ese compañerismo que vamos nosotros a habitar con el Señor Jesús por la eternidad, los creyentes, los vencedores, los que permanecen hasta el final. Ahora una piedrecita blanca con un nombre nuevo. Ahí le puse yo algo. En Grecia es bien curioso que habían olimpiadas, de ahí vienen las olimpiadas. Y a los vencedores, a los atletas vencedores, se les daba una piedrecita blanca a manera de una identificación. Porque después había un gran banquete en honor a los vencedores, a los ganadores. Entonces solo podían entrar los que ganaban y se identificaban en la puerta, tenían que enseñar esa piedrecita para entrar. O sea, nos habla de que los creyentes van a tener privilegios especiales, exclusivos, únicos, que no los van a tener nadie más. Entonces, conclusión. La primera sería que se puede ser fiel y mantener la verdad aún en contra de las imposiciones del Estado sobre la iglesia. Ya en algunos países se ha impuesto la ideología de género. Se prohíbe predicar en las iglesias y decir que el homosexualismo es un pecado, o llamar al homosexual al arrepentimiento. Le dicen que es un odio, es un discurso de odio. Hay una imposición, hay una agenda que se está tratando de imponer a nivel mundial, y esta crisis, esta pandemia o esta plandemia, como la han llamado algunos, la están usando para imponer y para impulsar esta agenda, que todos los estados impongan sobre su población ciertos criterios de vida, y una de las cosas que quieren es destruir el núcleo familiar. Entonces, ¿se puede ser fiel? Amén. A pesar y mantener la verdad y no negar el nombre de Cristo, a pesar de las imposiciones del Estado sobre la iglesia. Los verdaderos creyentes, claro, claudicarán o aceptarán y reinterpretarán la Biblia para adaptar sus doctrinas a estas nuevas corrientes ideológicas. Balaam y los Nicolaitas es una advertencia y nos recuerda de tener cuidado de los falsos profetas y de las falsas doctrinas. Es un llamado que seamos celosos de la doctrina de los apóstoles y profetas que nos ha sido revelada a través de las Escrituras. El Señor nos ha llamado a ser fiel a la verdad, a su verdad. Su palabra es su verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y es una advertencia en contra de todo tipo de inmoralidad. Hay un evangelio liviano, un evangelio light, que la gente va a la iglesia, pero igual se puede emborrachar, se puede echar sus tragos, no guardando su testimonio. La gente va y son novios, y ellos piensan que están bien así, viviendo una vida así, y nos enseña las verdades bíblicas respecto al matrimonio, respecto al juicio eterno, respecto a la exigencia del creyente de tener una vida ética y moral, al que han nacido de nuevo a ser un ejemplo.
hablar de la verdad, a pesar de las consecuencias que pueda tener a veces hablar de la verdad. O sea, el predicador que es fiel no va a ser popular. Regularmente no va a ser popular. No le va a gustar al mundo oír lo que ese predicador tiene que decir. Va a ser rechazado. Bueno, Tito 2:10, un pasaje muy interesante, dice, no defraudando, o sea, no engañando, no robando, no mintiendo, sino mostrándose fieles en todo. Que el Señor nos ayude a ser fieles a Él y fieles en todo, a decir siempre la verdad, a no defraudar a nadie, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, hay un llamado que en todo y en toda circunstancia nuestra manera de vivir adorne la doctrina. De nada nos sirve saber mucha Biblia, saber la verdad. De nada me sirve a mí estudiar teología y enseñar y aún estar correctamente, doctrinalmente correcto, pero si eso no tiene implicaciones en mi vida y en mi moral. Somos llamados a ser ejemplo, somos llamados a ser la luz del mundo, y nuestra forma de vivir, nuestro estilo de vida tiene que ser acorde a lo que nosotros proclamamos y creemos. Nuestro estilo de vida, nuestra conducta, nuestros actos tienen que adornar la doctrina, y la doctrina de Cristo es hermosa, y nuestra vida, nuestra forma de vivir no puede o no debe contradecir la doctrina. Cómo vivimos en casa, cómo actuamos en nuestro trabajo, cómo actuamos en la escuela, cómo actuamos con la familia, cómo actuamos con los amigos que no son cristianos, cómo actuamos cuando estamos fuera de ese círculo de la iglesia o ese círculo de amigos cristianos. Que el Señor nos ayude para que no deshonremos su nombre, para que no claudiquemos, para que no neguemos la fe, para que no neguemos el nombre de Cristo, a pesar de las presiones del Estado, del bullying que pueda haber de parte de la sociedad, y que nuestra vida refleje la gloria del Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y que el Señor prospere nos prospere en todo, así como prospera nuestra alma. ¿Y qué va a ser lo que va a hacer que va a prosperar nuestra alma? Es la palabra del Señor en el poder de su Espíritu Santo. Bendiciones. A las 9 nos conectamos en nuestra oración corporativa y hemos oído testimonio de lo que el Señor está haciendo, y pensamos que solo es el inicio de algo grande que el Señor tiene para Comunidad de Gracia. Ore usted por Pastor Rick, por Grace Fellowship, por el liderazgo de Grace Fellowship y por los pastores que usted conozca y que tenga en la mente también en esta oración que hacemos a las 9 de la noche. Ore por todos ellos. Bendiciones. Buenas noches.